Estamos en comunicación con Pablo Garate, diputado bonaerense por el Frente Renovador. Pablo, ¿cómo anda? Juan Alfaro te saluda. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a vos por llamarme. Bueno, pasaron 2 días, Pablo, vos como buen peronista que sos, 2 días del Día de la Lealtad, valga la redundancia de la palabra día, y se formaron obviamente 2 actos fuertes, con presencia fuerte, con presencia también entrecruzadas, ¿no? Fernando Grey estuvo allá en Tucumán, vicepresidente del PJ bonaerense, futuro presidente del PJ bonaerense en el sistema de rotación. Hubo un acto variado también en Merlo. ¿Cuál es tu postura acerca de este peronismo que otra vez parece tener intentos de unidad, pero no lo consigue todavía? A ver, yo creo que el Día de la Lealtad es casi un folclore que ocurran actos por separado, porque siempre por ahí hay a mí me pasó en mi pueblo, que hay algún sector que por ahí no acompaña un acto que puede ser mayoritario, pero yo creo que son detalles. Mira, a mí me tocó hablar en un acto de los de Tres Arroyos, y yo decía, primero quiero decir, antes que nada, yo soy un convencido que el peronismo tiene que generar una unidad, no cualquier unidad, sino una unidad basada en 3 o 4 cosas. Primero, basada en una profunda autocrítica de lo que nos equivocamos todos. Acá no hay que el que gobernaba se equivocó y el resto no se equivocó en nada. No, todos nos equivocamos un poco y en algo tenemos que entender que es necesaria la autocrítica. La segunda cuestión es que también tiene que haber una renovación dirigencial. Claro. Es decir, quienes tenemos entre 45 y 55 años, hay que hacerse cargo de este proceso del peronismo de la etapa que viene, indiscutiblemente. Después hay que decirle a la gente qué haríamos si nos tocara gobernar. Ya no es el momento que la gente, diríamos, vota por... Claro, propuestas, porque tenemos problemas en el presente y vamos a tener problemas en el futuro, entonces tenemos que decirle a los bonaerenses, a los argentinos y en mi caso a los tresarroyenses, ¿cómo vamos a gobernar? ¿Cuáles son nuestras propuestas para resolver los problemas? Y el último punto, que para mí es una cuestión importante, es una novedad, el peronismo tiene que ser y comprometerse fuertemente con con un valor que está en juego en este momento, que es el valor de la corrupción, o sea, mejor dicho, de la transparencia, y una pelea fuerte contra la corrupción. No puede estar el peronismo dedicado a explicar en los estrados judiciales lo que pasó y demás. Tenemos que pensar el peronismo como alguien, como un espacio político, como un sujeto social que plantea la transparencia como parte de su plataforma. Claramente que a veces el peronismo, por las cuestiones sociales, no lo tenía entre sus prioridades. Bien. Ahora, la unidad tiene que tener un solo destino. ¿Cuál es el destino? Mejorar la calidad de vida de los argentinos en general, es decir, de los sectores más humildes, de la clase media, de las pymes, de los que producen, de los jubilados, de los trabajadores formales e informales. O sea, no solo es amontonamiento, sino además es unidad con un objetivo, con este objetivo concreto, porque si no, la otra es unidad de la rosca o de la chicana. Claro. Que a nadie le sirve. Bien, tengo 2 preguntas concretamente acerca de lo que vos mencionaste. Bueno, hoy por hoy inevitablemente la unidad o no del peronismo también toca el tema de con Cristina, sin Cristina, con el kirchnerismo, sin el kirchnerismo. Diversos factores se replantean, hay factores que están dispuestos a abrir la tranquera y que vengan todos, hay otros que mi límite está, lo cual, ¿vos qué análisis tenés sobre ese escenario? Yo creo que no hay que poner nombres, ni de límites ni de candidatos, pero tiene que ser con todos. Yo soy muy contundente. No hay que poner nombres de candidatos, pero tampoco de límites, sino hay que decir, es con todos. Por supuesto que hay, como te decía, como parte de la renovación política, hay una frase que en la política es muy importante. No se construye el futuro con el pasado, o sea, hay que construir el futuro en serio, es decir, una nueva síntesis, porque la realidad es que cuando decimos nos juntamos todos, todos son los peronistas que hemos tenido diferencia entre nosotros y que por eso por ahí estamos en espacios diferentes, con lo cual lo nuevo que se cree tiene que ser una nueva síntesis, que enamore a los argentinos en general, tiene que ser una nueva síntesis con nuevos actores. Por eso para mí los intendentes del conurbano, muchos de ellos nacidos, diríamos,
A veces yo lamento cuando en los medios se habla de varones del conurbano, cuando la verdad que en el conurbano ha habido importantes procesos de renovación de quienes son los intendentes, tanto de los que son peronistas como de otros, porque cuando uno se pone a mirar compañeros como Gustavo Menéndez, como Mariano Cascallares, digo por nombrar algunos, los que por ahí tengo más, los conozco más, Sí. Cato Podice, es decir, hay un montón de compañeros que no son varones esos que estaban eternizados en el poder, son Claro. intendentes que en un Jóvenes, proceso de renovación, nuevos. claro, que en un proceso de renovación política tuvieron la suerte de conducir su destino, es decir, lo digo por Insaurralde, lo digo por Grey, lo digo por Julio Zamora, el de Tigre, lo digo por muchos compañeros que nadie le puede decir, che, ustedes hace 1000 años que están en el poder, con lo cual, diríamos, a veces es injusto el planteo con lo cual, esa renovación, ese espíritu tiene que ser el que conduzca a todo el peronismo para adelante, pensando en la etapa que viene. Entonces, a mí me parece que esa es la gran síntesis de otro. Yo no me animaría a decir, y no lo digo, jamás me vas a encontrar decir a mí en Tres Arroyos o en ningún lugar, este es mi límite, porque me parece que los límites los debes construir cuando vos fuiste capaz, valga la redundancia, de construir un espacio político que gane. Y sí. Que gane. Vos tenés que ser alternativa que gane. Y para ganar, ¿sabés qué tenés que hacer? Enamorar a la gente, que la gente confíe en vos. Sí. Si yo un día se me ocurre que quiero ser candidato a intendente en mi pueblo, lo primero que tengo que conseguir es convencer al vecino de que soy la alternativa. Y si no lo convenzo es un problema mío, no es un problema del vecino, es un problema de que no fuimos capaces de construir. Lo mismo pasa en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. El primer paso es convencer y después cumplir también. No, indudablemente. Eso, a veces muchos políticos convencen, pero después se olvidan, es como una seducción a medio, ¿no? Lo estamos viendo con la pobreza cero, con la inflación no es un problema, lo estamos viendo con la importante instrucción en la provincia de Buenos Aires, lo estamos viendo bastante seguido, ¿no? Claro, por eso, digamos, yo prefiero que la política sea ideología con sentido y no simplemente marketing como para ganar una elección. No, eso es indudable, porque en el camino, lo que a veces la política, y eso yo lo decía en el acto, la política a veces lamentablemente se transforma en la rosca de los políticos. Y yo la verdad, Juan, yo salgo en los barrios de mi pueblo y veo que la situación social se ha agravado muchísimo, veo la gente, las empresas que pierden que los trabajadores pierden su laburo. Entonces la verdad que digo, qué lástima que los políticos estén dedicados a tener un buen mensaje y no a resolver los problemas. Claro. Entonces, la verdad que en eso creo que hago yo, diríamos, a mí no me tocó gobernar, no nos tocó gobernar a nivel nacional ni provincial, pero yo trato de siempre acercar posiciones y acercar soluciones a los vecinos. Ahora nosotros tenemos un conflicto muy importante con Cereales Tres Arroyos. Sí, eso también era otro tema que queríamos hablar con vos, ¿qué está pasando allá? Un conflicto más, digamos, de lo que ya hay muchos en la provincia de Buenos Aires, pero contanos concretamente cuál es la situación allá. Tres Arroyos tiene un fenómeno que se produce a partir del cierre de Kraft, que es una empresa más grande, y a partir de ahí hay un fenómeno de pérdida de empleo con un montón de situaciones que se han profundizado con este modelo económico. Y nosotros tenemos una empresa que era la empresa Lazo, originalmente de Tres Arroyos, que después la absorbió Cereales Tres Arroyos, una empresa más grande, y lamentablemente ahora está en una dificultad económica y tenemos a más de 130 trabajadores y su familia en la incertidumbre, pero también tenemos esta que hacía trabajos rurales, Intesar, que era todo el tema cableado y demás, también suspendió todos sus trabajos hasta marzo. Tenemos, hoy me contaba un empresario que sus dificultades, que su empresa funciona pero tiene sus dificultades. Entonces, la realidad es que vivimos, mira, yo siempre entiendo que muchas veces los pueblos del interior, al ritmo del campo, del sector agropecuario, que indiscutiblemente es un sector importante en nuestro interior, y si le agregamos valor es un sector mucho más importante, las crisis a veces llegan un poquito más tarde que en el resto del país. Claro. Bueno, nosotros ahora empezamos a sentir la crisis de la pérdida de empleo y lo que conlleva eso, las crisis cuando se transforman en crisis sociales, tienen problemas como la inseguridad. Nosotros la semana pasada tuvimos un femicidio, tuvimos una chica que está en terapia intensiva por la muerte, porque se agarraron a tiros supuestamente 2 bandas y le pegaron a una chica que estaba en un auto de bus. Vos que digamos, te ligo a otro tema, ¿no? Que también hablamos con muchos intendentes, referentes territoriales. ¿Notás que ciertos problemas que antes eran propios del conurbano están empezando a afectar a ciudades medianas que van perfilándose a ciudades grandes, como el caso de Tres Arroyos, tipo la inseguridad, estas cosas que supongo que hace 5 años ni aparecían, ¿no? Tres Arroyos sí tiene un problema de inseguridad hace más de 5 años. La verdad que bastante problema de inseguridad tiene Tres Arroyos, porque yo creo que además
a todo lo social. Tres Arroyos adolece este gobierno que hace casi 24 años que está, adolece de una política de seguridad claramente y de prevención. Pero lo que sí te digo, Juan, y no es solamente los pueblos medios, porque a mí compañeros, concejales de pueblos chicos de nuestro interior, pero chicos en serio, me dicen que el tema de la adicción y del narcotráfico ya es un problema en pueblos hasta de 5 o 10 mil habitantes. Epa. Ya es un problema que se ve este tema del narcotráfico. Entonces yo creo que la sociedad está acusada por la violencia, en algunos casos violencia social, producto de las consecuencias, valga la redundancia, sociales de lo que está pasando, pero también producto del narcotráfico, ¿no? Que a veces el narcotráfico, la droga genera luchas por el poder, pero además también que alguien en esas condiciones, diríamos, bajo ciertas sustancias, hace cosas que naturalmente no es consciente o toma valor, entre comillas, de hacer ciertas cosas que terminan generando más violencia aún. Con lo cual, pero eso ya no es un fenómeno solo de ciudades medias, Juan. Esto es un fenómeno de ciudades chicas también, uno lo ve. A mí me lo han contado incluso la policía y demás. Claro que hay que estar atento. Pero además, ¿sabes cuál es el problema? Vos decías una cosa que es interesantísima. Yo veo que la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires es marketing. No es política de seguridad a fondo, en serio, Carrió lo dijo, ¿no? A nivel nacional que era marketing, quizá un poco más rebuscado, pero hay muchos intendentes oficialistas que a mí me dicen que, bueno, que la foto que de operativo contra la droga son pequeñeces, de ¿cómo se llaman estos que venden cosas? Perejil. Claro, no son megas, como para la foto. O sea, intendentes oficialistas que obviamente no lo van a decir al aire, pero me lo dicen como diciendo, nah, estos son operativos de que nada, para la foto, chau, son en la suma ¿no te de... parece? En la suma de, digamos, de lo que es un golpe de narcotráfico no existe, pero bueno, es un problema que cada vez va, me contás esto y a nosotros, digamos, de algún modo también nos sorprende porque quizás nos llegamos a mirar con toda esa perspectiva al interior bonaerense, pero claro. Está penetrando pero en ¿a vos no te toda la parece provincia. que algunos de los operativos actuales son parecidos a lo que pasaba hace 4 años atrás y sin embargo tampoco había consecuencias? Por eso digo que no hay política de seguridad. Yo no quisiera opinar, lamentablemente, diríamos, en el mismo sentido de Carrió, porque a veces Carrió puede tener un diagnóstico acertado y a veces uno siente que también está haciendo marketing para tratar de ser la opo-oficialismo o el oficialismo opositor, ¿no? Y no preocuparse por resolver los problemas, porque a veces, lamentablemente, lo que se ve es eso. Pero en el caso yo estoy convencido que no hay política de seguridad a nivel provincial, hace mucho tiempo no hay política de seguridad, y además hay un tema que es muy delicado, Juan. No hay, es raro. Yo creo que en el país no hay política sobre la violencia social que se vive. Sí, te no iba a puede decir ser que eso. en mi pueblo hace una semana pasó esto, pero han suspendido partidos de fútbol. Pueblos chicos, ¿cómo estamos en esta situación? Claro, sí. Es raro, voy a cerrar con esto. ¿Me escuchás, Pablo? Sí, te escucho. Históricamente, desde que yo tengo memoria, que arranqué con el periodismo, el problema del gobernador era la seguridad, o sea, de la provincia de Buenos Aires en realidad era la seguridad, un problema estructural, un problema que no se resuelve. Pero vos me lo decís, el problema sigue siendo la seguridad, pero no parece que no lo fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un blindaje mediático, porque no se habla, porque hay maquillaje, porque hay marketing. ¿Por qué pensar? Porque hoy por hoy, más allá obviamente de la economía que obviamente traspasa todo, pero en los 3 años de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, prácticamente, salvo casos así muy detonantes como el chofer de La Matanza, me acuerdo que estalló, pero después parece que se hubiera solucionado el problema de la inseguridad. No, yo creo que tiene que ver con las dos cosas que vos decís, un poco de blindaje, un poco de marketing, que agrandan operativos y cosas así, pero que no hay una estrategia de prevención de la... Yo digo que no hay estrategia de prevención de la inseguridad y tampoco hay estrategias de prevención de la violencia, porque hace años atrás había inseguridad, hace 15, 20 años atrás había inseguridad, pero no había los niveles de violencia que hay en este momento. Entonces yo digo que el Estado en general, por supuesto los gobiernos tienen la responsabilidad porque son la cara del Estado en ciertos momentos, no hay, y a nivel nacional tampoco, no hay estrategias de lucha contra la violencia, de tratar de sacar esto de la violencia que ocurre en cualquier circunstancia en la sociedad. Vos el otro día miraba por televisión a alguien que encerró a alguien sin darse cuenta, le terminan casi acá apuñalar a una persona por eso. Entonces yo digo, los niveles de violencia debe haber una estrategia fuerte de trabajo con el tema de la violencia, porque la violencia como la violencia está instalada muchas veces en la sociedad, cualquier hecho, tal vez pequeño, termina desatando una catástrofe por una cuestión o una tragedia por una situación de violencia. Entonces, además de la pelea por
por bajarla o por trabajar en la prevención de la seguridad, dentro de esa estrategia hay que trabajar en la prevención de la violencia, que es un tema muy importante, porque a veces es violencia más social, que la podés ver, pero a veces es adentro de la casa y ocurren un montón de situaciones que bueno, que hay que sacarlas a partir de trabajar en serio en ese tema. Pero como vos decís, como a veces producto del blindaje mediático, del marketing, no está dentro de la agenda, no se ve y solamente se dan cuenta cuando ocurre un hecho desgraciado. Exactamente. Bueno, se nos fue el tiempo, diputado. Podríamos hablar de millones de temas más que nos preocupan de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, nosotros estamos hasta las 18. Gracias por atendernos, será hasta una próxima oportunidad. Gracias por la atención como siempre. No, gracias a vos, Juan, un abrazo. Un saludo. Ahí estuvo en contacto con Superlógico el diputado bonaerense Pablo Garate, miembro del Frente Renovador. Entrevista. Acordate, Juan, que si quieren leer sobre esta nota lo pueden hacer en Cronos, Tiempo de Noticias Bonaerenses, www.infocronos.com.